Frente a Frente presenta el tema del día. Es que hay Marcio Sierra bueno, hay Marcio Sierra malo. Ya eso de quién es el bueno y quién es el malo. Ya eso le toca al público. Muy bien. Es como otro problema que se presentaba por este asunto de los homónimos. Otto Martínez y Otto Martínez. Otto Martínez, el economista es uno, ¿no? Y hay otro Otto Martínez. Sí, correcto. El escritor, así es. Pero ahí sí había tensión por quién era el Otto Martínez bueno y el Otto Martínez malo. Y había ataques personales entre ambos, diferenciándose. Sí, yo tuve una experiencia medio dura. Sí, porque mi esposa trabajaba en el INJUPE y había otra mujer guapa ahí que un Marcio Sierra la estaba... Ah, caray. Eso se pone complicado. Y entonces me llama a mi esposa y me dice, quiero que venga. Me dice, y voy al INJUPE y me dice, vamos a ir a ver a fulana de tal. Ah, sí, hace días que no la veo. Y llego. Dice que usted está molestándola a ella. Y entonces le pregunté, ¿verdad? Yo he venido a molestarla a usted. No, es el otro Marcio Sierra. Salvado por el homónimo. Yo no sé cómo le ha de haber ido a él porque ya estaba casado. Yo después de esa experiencia me hubiese cambiado el nombre, porque era primera advertencia. Bueno, esta mañana con nosotros el secretario de Estado en el despacho de la presidencia, don Rodolfo Pastor de María y Campos, aquí a mi lado derecho. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, es un placer Renato. tenerlo aquí en el programa, al igual que al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Eugenio Sosa. ¿Qué tal, Eugenio? Mucho gusto, Renato. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien. Sí, bien. Y entre la vida académica y la vida como funcionario público, ¿cómo van las cosas? Pues mira, fue una etapa interesante de aprendizaje. Te ayuda a que, obviamente, cuando ves también lo académico y ver la práctica, te ayuda también a ampliar los horizontes, ¿no? Son campos, porque siempre me interesó el Estado como tema de estudio, la democracia, y siempre va a ser diferente estar en un espacio de sociedad civil, por decirlo, a haber tenido al menos una oportunidad de que pongas un pie y veas, si no totalmente desde adentro, pues de más cercanía la dinámica del Estado, de lo que tenemos, y empiezas a comprender en mayor profundidad una serie de afirmaciones académicas que el imaginario se queda corto a veces. Muy bien, muchas gracias a Eugenio Sosa. Marcio Sierra, ya lo conocen ustedes. Marcio también ha tenido experiencias públicas. Sí. Claro. ¿En qué gobierno fue Marcio? En todos. Con Rafael Leonardo Callejas, Sí, también. estuvo ahí en el Sí, gabinete, ¿no? En Casa Presidencial y después en la SAC, la Secretaría de Agricultura y Ganadería. A mí me tocó pues estar presente en el proceso de la Ley de Modernización Agrícola. Y luego en los otros gobiernos he sido un poco más distante en el sentido que preferí actuar como asesor en algunos campos. La modernización agrícola, yo lo recuerdo muy bien, ya vivimos, trabajamos Una etapa difícil. periodísticamente esa época. Eso fracasó, Marcio, ¿verdad? Sí. Sí fracasó porque no se cumplieron con ciertas cuestiones que se habían pactado originalmente, como de ser, por ejemplo, el banco de tierras para viabilizar un acceso de los sin tierra de una manera de mercado, ¿verdad? Eso fracasó, no se colocaron los fondos. Pero sí otras cosas que permitieron una diversificación de la agricultura, sobre todo en el campo de las exportaciones de vegetales no tradicionales en Honduras. Sí. Bueno, y don Ismael Cepeda también. ¿Qué tal, Ismael? Muy bien. El más gracias. joven de los
5 que estamos en el set hoy? Bueno, realmente... De los 6 que estamos en el set. Somos tragaños, realmente ya estoy un poco mayor. Y bueno, igual en una transición, después de estar 10 años maravillosos en una de las principales organizaciones o centros de pensamiento en Honduras, como lo fue el FOSDE o lo es el FOSDE, y ahora de manera independiente y de manera, pues, autónoma, vamos a decir. El mayor centro de producción ¿cómo es que le llama la universidad? Es la Universidad de Pensilvania que tiene este ranking de centros de pensamiento y bueno, para Honduras coloca al FOSDE en primer lugar y a Centroamérica llega alrededor del tercer lugar. Creo que El Salvador tiene el primer lugar, hay uno de Guatemala y si no mal recuerdo el último informe, el FOSDE anda en el lugar 32 de Centro y Suramérica. Bien, muchas gracias Ismael. Hoy vamos a tener un debate instructivo con un espíritu propositivo. Yo estoy convencido de eso. Quiero que por favor me prepare Luz Madrid algunos datos revelados hace algunos meses y los contrastemos luego con esta encuesta de aprobación de presidentes de América Latina que ha sido publicada en gran parte de los medios de América Latina entre ayer y hoy, no, entre anteayer, ayer y hoy. Y que precisamente es de esta empresa DataWorld. Yo estos datos los obtengo de una publicación de Infobae. Infobae, este medio de comunicación argentino, que en las últimas semanas ha estado revelando información muy importante sobre todo lo que condujo a que hoy esté privado de su libertad en los Estados Unidos el expresidente Juan Orlando Hernández. Pues según DataWorld, este es el ranking de aprobación de los presidentes de Latinoamérica. Bukele en el primer lugar con el 91%, Chávez con 63%, Abinader con 61%, Andrés Manuel López Obrador, ahí aparece como ANLO, 58%, Lacalle 47%, ayer hizo una rebaja de impuestos, Lacalle por lo menos, ayer se publicó la noticia enorme. Lula 44%, y aquí aparece la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con 44%, Gustavo Petro 36%, Arce 36%, Lazo 31%, Ortega 30%, Boric 30%, Maduro 26%, Fernández 22%, Cortizo 21%, Boluarte 16%, Díaz-Canel 16%. La noticia que aparece publicada en Infobae, muchos medios, pero yo he tomado como referencia a Infobae. En la encuesta de Invamer se le preguntó a 1.200 personas si aprobaba o desaprobaba la forma como, refiriéndose al presidente de Colombia, Gustavo Petro, se está desempeñando en el cargo de presidente y según los resultados, la desfavorabilidad de Petro pasó de 51% en febrero de 2023 al 57% en abril. Pero como a nosotros nos interesa la presidenta de Honduras, vamos a enfocarnos en ella. Seguramente en algún momento por necesidad y por contexto utilizaremos también los datos de otros gobernantes. En principio quiero contrastar los datos que Sid Gallup revelaba de la presidenta Castro. Lucecita Madrid, si me ayudas por favor, ¿en qué mes? Esto fue publicado el 28 de febrero del 2023 por Sid Gallup. Personalidades públicas en cada país que poseen una opinión favorable. Tenemos a Nayib Bukele con un 92%,
Rodrigo Chávez, 83%, Luis Abinader, 76%, Andrés López, 69%, y nuestra presidenta Xiomara Castro con un 62%. No se sorprendan, hace algunos días tuvimos un debate con Lucecita Madrid. Es que mira, a mí me gusta el estilo de los periodistas españoles que leen las palabras en inglés como en español, dice. Por eso dijo Gallup. Como nosotros conocemos a esta empresa como Sid Gallup, así que es parte del debate. Entonces, ¿en qué lugar aparece ahí la presidenta Castro, Luz? Quinto lugar. ¿Con cuánto? 62%. 62. Y en este ranking aparece con 44%. Miren, algunos dirán, ¿y cuál es el interés de estar contrastando si tiene imagen favorable o no, si es popular o no? Yo digo que estos debates ayudan si se analizan con mentalidad abierta, y como aquí no hay propósito alguno de perjudicar, ni hay prejuicio alguno para entrarle al debate, maximizando si está arriba, si está abajo, sino el deseo de que todos, y especialmente, y ojalá que sea así en las esferas gubernamentales, analicen el por qué esa reducción de imagen favorable de la presidenta para hacer los ajustes que todo gobierno, que todo presidente, presidenta debe hacer en una gestión de 4, 5, 6 años. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo supremamente mal? ¿Qué es lo que provoca que haya reducido mi imagen favorable entre la ciudadanía? Yo digo que todo presidente, presidenta inteligente debe trabajar de esa manera en su gobierno para ir haciendo los ajustes. Por lo peor que le puede pasar a un gobernante, hombre o mujer, es creer que lo está haciendo bien y tener una imagen desfavorable entre las masas. Yo estoy seguro que en el gobierno analizan con regularidad este tipo de instrumentos, de encuestas, para determinar cuál es la imagen de la gobernante y si el pueblo está satisfecho con su gestión. Si está insatisfecho, medianamente satisfecho, pues empezar a readecuar, a recomponer, a hacerle ajustes a sus decisiones o a su plan de gobierno. Porque si se ganó presentando un plan de gobierno es porque el pueblo recibió con agrado ese plan de gobierno y le apostó a que se ejecutara ese plan de gobierno. Cuando el gobernante aparece con imagen desfavorable, seguramente el pueblo está descontento porque no ve que se está cumpliendo con lo que se prometió. Y desde esa perspectiva, este tipo de herramientas de medición y de debates hechos sin ningún prejuicio, me parece que son saludables para el Estado y sobre todo para la clase gobernante. Este es el tema que tenemos hoy aquí en Frente a Frente. Compartimos con ustedes el tema del día en pantalla. ¿Por qué Xiomara ha disminuido tanto su imagen favorable en los últimos meses, según la encuesta de aprobación de presidentes de América Latina de Data World? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, yo creo que lo mejor es comenzar con el secretario de la presidencia, con don Rodolfo Pastor de María y Campos. No sé si ha tenido acceso a esta encuesta de Data World, que ha sido publicada en América Latina en muchos medios entre el miércoles y hoy. Sí, Renato, muchas gracias. Mira, entiendo, yo no soy experto en encuestas, pero sí soy politólogo. Entiendo que Data World lo que hace es un promedio de encuestas. Sí. Entonces va a distintas fuentes, saca un promedio y eso es lo que presenta.
Entonces ahí también hay que revisar el contraste que ustedes plantean en un inicio, comparando lo que es el resultado de ese promedio de encuestas de Data World para este mes con aquella que es una encuesta de Sid Gallup, ¿no? Yo creo que habría que contrastar el promedio de encuestas de Data World de este mes con el de entonces también de Data World, no con Sid Gallup. Pero eso dicho, Renato, creo que es evidente que hay en ese sentido pues una disminución en la aprobación para la presidenta Xiomara Castro. Nosotros hacemos una medición permanente y efectivamente hay una fluctuación, ahora está hacia el alza y esperamos una recuperación también en ese sentido. Sin embargo, pues hay que partir también de un hecho que creo que cualquier gobernante tiene que tener claro, que es, bueno, la encuesta me está permitiendo a mí llevar una medida, ¿no? Pero a mí lo que me tiene que guiar son los resultados que yo puedo alcanzar, porque con base a eso yo voy a lograr tener un impacto. Si yo me mido solo por el momento, voy a estar permanentemente distraído con la coyuntura y no voy a poder darle forma a la estructura, y cualquier gobernante aspira a darle forma a esa estructura. Y precisamente en ese sentido también apelo yo a otra de mis formaciones como hijo de historiador. La historia es fundamental para comprender estos contextos y creo que en el caso de Honduras, cuando tú comparas esa presentación de toda la región, de los presidentes de la región, te das cuenta de que los presidentes mejor evaluados y que logran mantener una evaluación alta y estable son presidentes que se están encargando de países con instituciones muchísimo más sólidas. Y aquí quiero solo destacar el outlier de la encuesta, que es Bukele. Obviamente Bukele se dispara, tiene una popularidad impresionante que ha logrado mantener e incluso acrecentar. Él es un fenómeno en ese sentido y es interesante pensarlo, pero aparte de Bukele, tú tienes países que tienen una institucionalidad fortísima, ¿no? Y llegas incluso a un Brasil que tiene también una institucionalidad pues, muy, muy sólida. Sin embargo, viene de un contexto también muy particular, con una presidencia pues muy, muy controversial y que ahora regresa con Bolsonaro y que ahora regresa Lula. Ahora, cuando ves a la presidenta Xiomara Castro, ¿qué ves? Ves la bandera de Honduras y ves que Honduras es un país de los pocos que están en ese listado, es un país que sufrió un golpe de Estado en 2009, que como resultado de ese golpe de Estado y de ese rompimiento del orden constitucional y democrático, se instauró en este país lo que llegó a ser una narcodictadura, una concentración de poder en un gobierno autoritario, en un ejecutivo autoritario que controlaba el resto de los poderes del Estado, que utilizaba ese poder del Estado para imponer su voluntad a costa de la institucionalidad, a costa de la voluntad del pueblo, y que recién tenemos esta información que nos llega de las Cortes en Nueva York, simplemente a confirmar lo que los y las hondureñas ya sabíamos perfectamente, ¿no? Esta era un régimen dedicado al crimen organizado. Y en gran medida eso tiene un impacto. ¿En qué sentido? La gente puede argumentar, bueno, no, pero ustedes están ahora aquí y son los responsables. Por supuesto, pero somos los responsables de una herencia, de una crisis estructural con la que ahora tenemos que lidiar y a la que tenemos que recuperar esa institucionalidad destruida. Entonces es muy importante ver cómo esa debilidad institucional se refleja en el contexto particular de Honduras y es importante ponerlo en perspectiva porque es evidente que con la llegada al poder de una nueva administración que asume la responsabilidad de reconstruir esa institucionalidad destruida, las expectativas eran altísimas. Cuando doña Xiomara Castro llega a ser electa presidenta, pues las expectativas de la población que la apoya en su gran mayoría son sumamente elevadas. Y la esperanza de que todo iba a cambiar rápidamente era al final del día una ilusión. Lo que nosotros hemos llegado a administrar es un Estado sumamente debilitado en sus estructuras, sí, pero también en sus recursos,
Tenemos pues una deuda extraordinaria con la que estamos lidiando, que nos representa una carga monumental y que reduce no solo la deuda, sino que esa estructura que sigue vigente en muchos casos, y doña Xiomara lo dijo la presidenta en su mensaje del 1 de mayo, seguimos enfrentados a una estructura del crimen organizado que sigue vigente, seguimos enfrentados a una estructura del régimen que ha estado en el poder no solamente con Juan Orlando, sino que a lo largo de los últimos 40 años y que está tratando de proteger privilegios a los que ya se había acostumbrado y que nuestra administración está buscando transformar para una realidad distinta de mayor equidad. Entonces, cuando estás enfrentado a esas condiciones, el margen de maniobra, el margen de acción que tú tienes como gobernante para dar resultados y dar los resultados rápidos se reduce enormemente. ¿Qué puede hacer en este momento esta administración con un presupuesto que se consume en el gasto corriente y en el pago del servicio de la deuda? Es poco lo que puede hacer. Ya lo hemos dicho aquí en tu programa, es poco lo que se puede hacer en términos de inversión pública, por ejemplo, para recuperar los hospitales, para recuperar las escuelas, la infraestructura, garantizar seguridad alimentaria, energía, precios competitivos. Estamos trabajando en ello, pero evidentemente cuando tú comparas el grado de acción y de avance que logramos tener con las enormes expectativas, va a haber un choque y va a haber un deterioro de la aprobación de la mandataria. Y eso lo digo solo como introducción, porque también quiero dejar claro, y lo dije recientemente, la crítica es fundamental, la crítica constructiva es profundamente valiosa y la autocrítica es crítica, ¿no? Si la dejamos de hacer, si dejamos de entender, como tú bien señalabas en la introducción, que estos datos también son el reflejo de una población que le demanda a la presidenta, nos demanda a nosotros como gobierno que acompañamos a la presidenta Xiomara Castro a hacer ajustes, entonces nos estaríamos equivocando. Bueno, aquí tengo los datos de Data World de febrero, del 10 de febrero de 2023. Aquí en el Apple TV, por favor. Ranking de aprobación de los presidentes de Latinoamérica. En febrero, Bukele de El Salvador, 89%, Chávez, Rodrigo Chávez de Costa Rica, 73%, Abinader, que es el presidente de República Dominicana, 65%, Xiomara Castro en febrero estaba con 58%, en el lugar número 4, arriba de Andrés Manuel López Obrador con 53%, Lula con 53%, Petro con 45%. Lo mejor es contrastarlo, poner los dos cuadros en pantalla. Poner los dos cuadros en pantalla para que haya mejor comprensión del público que nos está viendo. O sea, en 2 meses, según Data World, la presidenta hondureña bajó 3 escalones. Estaba en el cuarto con 58%. Por favor, compañeros asistentes, si nos pueden acercar aquí los plasmas para que miremos mejor. Bukele sí se ha mantenido, Rodrigo Chávez se ha mantenido, aunque ha descendido también. En cambio, Bukele subió. Abinader ha descendido. Castro 58, en febrero 44, en abril ha descendido 3 escalones. Quiero verificar a Lula, también descendió de 53 en febrero a 44 en abril. Lacalle, el presidente uruguayo, de 42 en febrero subió a 47 en abril, superando a la imagen favorable o la favorabilidad, como le llama la redacción de Infobae, de los presidentes de América Latina. Ahí está el contraste de los datos. Pero a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho el ministro. Y siempre que un ministro hace una autocrítica, a mí me agrada. Sinceramente que me agrada. No hay peor cosa que uno esté percibiendo lo que está sucediendo en la población y que un gobierno o los funcionarios de un gobierno vengan a mentir.
Yo escuché una expresión del ministro Rodolfo Pastor de María cuando dice, sin embargo, dijo, nos hemos estado recuperando. Esa frase, nos hemos estado recuperando, quiere decir que en algún momento de los 15 meses de gestión de la presidenta, si ellos han aceptado que bajó la popularidad de la gobernante. Y lo explicaba hace algunos minutos. La forma como encontraron al país, el desgaste que ha experimentado el país, razones financieras, razones económicas que heredaron, que no es fácil gobernar. Ese es el argumento del ministro cuando admite que en efecto sí bajó la imagen favorable, la popularidad de la presidenta. Ya para comenzar me parece que es saludable que iniciemos en un modo autocrítico. ¿No te parece, Eugenio? Claro que sí, Renato. Es importante para un proceso democrático, de profundización democrática, de refundación, como le llamamos en el actual gobierno, el debate, la capacidad de escuchar y de contrastar. Gobierno, ahí se tienen las propias mediciones y otras mediciones ayudan a ver las mediciones que se tienen oficialmente con otras mediciones y ver cuáles son los elementos. Además, decir que, salvo Bukele, que Bukele se sale, de analizar a Bukele, habría que colocarnos... Y tenemos que hacerlo hoy para entender por qué Bukele... Pero salvo Bukele, que mantiene esa trayectoria de 87, la ha mantenido, y esta última, ya 91, espectacular en América Latina, porque en América Latina, históricamente, Renato, y no digamos en Honduras, los niveles de popularidad de los presidentes normalmente al año están casi tocando piso. Y yo diría, no es una cuestión de, pero sí me parece de hacer, así como hay autocrítica, la autocrítica significa la capacidad de ver esas luces y sombras donde hay algunas dificultades, pero también donde hay elementos buenos, porque es importante reconocerlos en el mismo gobierno y hacia la sociedad. Y bueno, decir que, hacer 2 o 3 afirmaciones de contexto. Decir que la presidenta en estas mediciones de DataWorld ha mantenido un buen ranking, o sea, en el contexto de América Latina. Las mediciones en junio, más o menos, en junio fue de 61, después también va a ser fluctuante, y casi todos los gobiernos tienen estas fluctuaciones. Después bajó a 54, después subió a 63 y recuperó un lugar. Luego tú viste, mencionabas el de 58 antes, en febrero, sí. 54, luego 44. También está marcado, si tuviéramos probablemente otro tipo de medición, que se estaba debatiendo y discutiendo cómo estaba el país en el mes donde se hace la medición, es importantísimo, ¿no? En un ejercicio más de una capa más profunda de análisis, porque te dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque esta medición lo que hace es que en el momento que le preguntan a la ciudadanía, expresa el sentimiento ciudadano. Y ese sentimiento ciudadano puede ser de una aprobación alta o puede ser de una tendencia a la baja, porque hay algún elemento, más allá de una opinión estructural, que le está, digamos, haciendo reflexionar de que algo tiene cierto malestar. Y como lo decía aquí el ministro Pastor, en Honduras sobran las situaciones estructurales que generan malestar en un país que tiene una serie de problemas grandísimos. Entonces, yo creo que está ahí, ha estado en un buen ranking, muy bien evaluado, y con la posibilidad, así como ha recuperado en otro momento, por lo menos en agosto, que estuvo bajo del 2022, y luego mucho mejor en noviembre, de la recuperación, y dependerá de lo que se ha hecho. Yo que he estado en el gabinete de gobierno, diría que en la última semana se hicieron cosas muy importantes que a mí me parece que ya están teniendo, y probablemente en la percepción ciudadana, un impacto positivo. Por ejemplo, reafirmar lo de la CICI. Sé que hay dificultad, que hay debate, pero hubo un acto de avanzar en el tema de los términos de referencia. Tú, Renato, dabas una noticia de que hay condicionamientos, que no vendrá así. Todo eso es un debate y es una realidad también, ¿no? Si no hay ciertos cambios y una puesta de acuerdo sólida entre quienes van a firmar esos acuerdos, que es el representante de las Naciones Unidas. Luego tenemos
el acto que ha sido criticado, probablemente muy simbólico, pero está ya preparada, que no se ha dado a conocer la estrategia de transparencia que ha preparado el doctor Edmundo Orellana, el colega y amigo Edmundo Orellana, y luego también la necesidad de que los funcionarios debemos ser investigados. A mí me parece que es un acto que hay que valorarlo. Eso no resuelve el problema total, ni estructural, ni sustituye las instituciones, pero es relevante. El tema de las escuelas, por ejemplo, que ha ido una recuperación, o sea, reparar 12.000 escuelas, creo que tenemos como 20.000 más o menos, y esas son las que estaban malas, que el proceso se vio que iba lento, porque no iba a poder la Secretaría de Educación, un acto de decir, bueno, solo los alcaldes. Y ahí está, se espera que en este año y el otro esté resuelto eso. Entonces creo que el país va a estar marcado por eso y estas fluctuaciones, pero son importantes estarlas viendo. Yo diría, Nato, para finalizar esta introducción, que un análisis de qué está detrás de estos datos es la pregunta. ¿Verdad? ¿Qué está detrás de estos datos? ¿Y cuál va a ser la tendencia? Si seguimos, digamos, cayendo, ahí es el tema del alerta. Pero si estamos en una recuperación y eso va viendo cómo se avanza hacia la ciudadanía. Lo que piensa la ciudadanía es fundamental para la gobernabilidad, para la posibilidad de hacer cosas y su incorporación y su crítica, porque refleja cómo la sociedad está viendo al gobierno y a la presidenta. Pero yo diría esto, mira, lo dijo de otra manera el ministro Pastor, pero yo le diría esto. El gobierno, y esto de las altas expectativas es un tema siguiente. El gobierno, la campaña libre, la presidenta, el gobierno en general prometió un cambio de toda esta gran complicación de país. Prometió un cambio. Que ese cambio se le llame refundación, socialismo democrático, le llames transformación, llamémoslo como nada, pero el país necesita cambiar. Y los cambios que necesita el país en términos son profundos, pero en términos de necesidades de la gente son elementales. La gente necesita comer, la gente necesita un empleo, la gente necesita seguridad, la gente necesita libertades políticas, garantías democráticas y que las instituciones respondan a cada uno. Eso es una capa mínima. Si vas a los cambios profundos de qué esperaban las revoluciones socialistas, o sea, es una capa mínima. Es una capa básica de recuperación, de recuperar la cara del país. Y eso no está siendo fácil, hay que aceptarlo, hay que decir, tiene una serie de aristas, de problemas. Aquí estuvimos contigo la última vez, que lo colocaste así en la manera que salió de la gran cantidad de problemas, de la sarta de problemas, ¿te acuerdas? Eso es así. Entonces, no es estar volviendo atrás, pero cualquier evaluación, aún que estuviéramos al final de los 4 años o más, cualquier evaluación es qué encontramos y cómo estaba lo que encontramos. Y yo creo que haciendo justicia, cualquier secretaría que se evalúe, cualquier tema que se evalúe, debe partir, bueno, en qué momento se llegó y luego qué se ha hecho, obviamente, ahí está la gran responsabilidad. Segundo elemento es qué se prometió, a dónde se quiere ir, qué se ha hecho, ¿se está haciendo algo o está realmente, como se dice, en una cuestión donde no se está haciendo nada? Yo creo que ahí está la discusión. Para ver realmente eso, porque yo te diría, haciendo un panorama, así estaba haciendo una reflexión cuando veníamos para este programa, yo te diría, casi no hay, a pesar de que de todas las serias dificultades, diría con todo y todo, que no hay un sector que podamos decir que estamos en retroceso en el país. Ahora, que hay un montón de cosas que hacer, totalmente de acuerdo. Empezando por el mismo cuestión general de la economía, ¿no? Que se venía de una situación terrible de la pandemia y de un encierro. Entonces, yo creo que hay que colocar en discusión estas mediciones, lo que se hace y lo que piensa la gente. Hay varias formas de ver la opinión. Una cosa son las encuestas que van a la ciudadanía, otra cosa son los generadores de opinión, como lo que estamos haciendo acá, donde tendremos opiniones mucho más informadas, mucho más especializadas, pero que también aporta un gobierno. Lo peor, yo estoy convencido de algo, Renato, lo peor que le puede pasar a un gobierno, y no es la mística actual, es cerrar los ojos ante la realidad. El primer acto de cambiar la realidad es reconocer la realidad. Y yo creo que eso podríamos hablar de un montón de temas específicos, claro, que están ahí. Claro. Quiero aquí ubicar, por favor, producción,
una nota de Canal 8 que emitió Canal 8, el canal estatal, en enero de este año, titulada de esta manera: Presidenta Castro se mantiene en primeros lugares de aprobación en Latinoamérica, afirma DatoWorld. La presidenta de la República, Xiomara Castro, continúa siendo una de las gobernantes de Latinoamérica mejor evaluadas en lo que va de 2023, así lo afirma un sondeo de la firma DatoWorld. La gobernante hondureña, la única mujer que lleva la rienda de una nación de la región, se posiciona en los primeros lugares por su buena gestión junto al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el costarricense Rodrigo Chávez, el dominicano Luis Abinader y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y en esa encuesta, pues aquí lo ven, estaba en el cuarto lugar la presidenta Castro, con 60%, pero en abril aparece con 44%. De todos los datos que yo he revisado de DatoWorld, este es el momento más bajo de la presidenta Castro. Entonces la pregunta, como lo han dicho tanto el ministro Rodolfo Pastor de María como el director del Instituto Nacional de Estadísticas, es ¿por qué? ¿Por qué ha bajado la popularidad y la imagen favorable de la presidenta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Por qué estábamos mejor en enero, febrero con 60-62% y en abril estamos con 44%? Le vamos a dejar esa respuesta a la oposición, porque yo miro a Marcio y sé que es oposición. No tengo que leer mucho o buscar el perfil de Marcio. Solo le leo los artículos que escribe en La Tribuna, ¿verdad? En La Tribuna, yo leo los artículos de los columnistas favorables al gobierno, opositores al gobierno, y a Marcio lo coloco como un opositor al gobierno. Entonces le voy a pedir la opinión, porque cree que se ha venido un poco hacia abajo, se ha reducido la imagen favorable y la popularidad de la presidenta Castro. Y también escuchar al FOSDE. Yo siempre he visto a Ismael, perdón, pero se debe sentir orgulloso, decir, claro, voy a escuchar al FOSDE, aunque ya no esté en el FOSDE. Yo sé que Ismael se siente orgulloso. Así es. Se siente orgulloso. Así es. Voy a escuchar esta opinión respetada de Ismael Cepeda también. Y estoy sentado también por coincidencia, no es un tema de oposición, solo para aclarar. No. Para que no digan que nos sentamos como... No, para nada, no tiene que ver nada, no tiene nada que ver eso. Voy a la pausa y enseguida escucharé a Marcio Sierra y a Ismael Cepeda. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir sus mensajes a través de redes sociales. La imagen de la presidenta Castro ha caído simplemente por una mala gestión, con funcionarios que no estaban preparados, ministros, empleados base. Desde ahí es un desastre, escándalos de corrupción, pacto de impunidad, entre otros, nepotismo, deterioro y pérdida de confianza en educación, salud, trabajo, seguridad, alto costo de la canasta básica, en fin, hay demasiado que mencionar. Esto solo puede generar inconformidad del pueblo. Dejen de poner de pretexto al anterior gobierno, pónganse a trabajar. Más mensajes. Buenos días, Renato y sus invitados. La verdad que el gobierno que actualmente gobierna nuestra presidenta deja mucho de qué hablar, siguen con lo mismo del pasado. Ello ya es tiempo que actúen. Feliz día. Más mensajes. Interesante que los presidentes que ocupan los primeros lugares en la encuesta son de izquierda, centro o de izquierda, comparte nuestro televidente. Más mensajes. Los países bajo dictadura comunista tienen datos demasiado altos. El Salvador, al igual que Honduras, había heredado mucha corrupción y crimen organizado, y ahora dando el ejemplo en Latinoamérica de que se puede liderar aún y cuando se hereda un contexto complicado. Buenos días a todos, los invito a que en este momento manden a un reportero a levantar una encuesta a los mercados. Quiero saber el verdadero sentimiento del pueblo hondureño. Para los socialistas, su incapacidad la justifican con que no pueden hacer nada por las élites. No entienden que la gente que amamos Honduras no queremos una Nicaragua, Venezuela y Cuba. No lograrán pasar. Mi país nunca se va a hundir en el socialismo libre, nunca más. Continúen enviando sus mensajes.
redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Marcio, ¿tienes alguna valoración de esta encuesta de DatoWorld y la reducción entre febrero y abril de la imagen de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento? Bueno, en primer lugar, felicito a los miembros del gobierno que están con nosotros acá, porque ellos tienen que plantear una postura positiva hacia su gobierno, de lo contrario sería inadecuado. Y lo otro que me gusta es que se reconozca que la autocrítica es fundamental para el desarrollo de un buen gobierno. Miren, yo lo que creo es que debemos reconocer que hay un desencanto, que se está produciendo un desencanto ante un modelo de desarrollo político socialista que realmente ha caído ya en un ciclo de baja estima por parte de la ciudadanía. Y habría que estudiar los hechos referentes que se están planteando a nivel latinoamericano que han causado ese desencanto. Yo he identificado 8 hechos que pueden decirse son errores que se han cometido y que han incidido en este proceso. En primer lugar, quiero aclarar que es bueno que haya oposición en un gobierno, porque nosotros como opositores también contribuimos a que la democracia se mantenga. Si no hubiese oposición, entonces esta situación en Honduras sería más difícil que la que teníamos, ¿verdad? Porque la oposición se encarga como de monitorear y de poner sobre la mesa situaciones que cuando se está en el gobierno es difícil de ver. Entonces, miren, yo siento que hay que reflexionar sobre ciertos hechos referentes, como por ejemplo, se cae en una actitud de elitismo incluyente, le diría yo. Se plantea una situación de manejar la transición política con un modelo refundacionista que yo reconozco que vale la pena analizarlo, porque sí, efectivamente, Honduras necesita un proceso de cambio que ustedes han calificado como refundación. Pero ¿qué nos está sucediendo? Hay un referente que dice sobre qué bases económicas vamos a hacer nosotros la refundación. Y lo que queda y se escucha es necesitamos producir recursos, porque sin recursos es difícil lograr una refundación. Estoy hablando de refundación por el caso de Honduras, pero estoy pensando más bien en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que se ve como el primer hecho referente que no ha dado resultado? Que nos estamos basando o continuamos basándonos en una nueva modalidad de extracción de materias primas en los países. O sea, seguimos todavía con ese patrón de explotar la materia prima que somos, en algunos casos producimos minerales, en otros casos productos agrícolas, para tratar de sostener ese cambio que no es fácil, ¿verdad? Y que entonces, ¿qué nos lleva? A sacar de esa posibilidad de extracción de materias primas recursos que permitan paliar o amortiguar el conflicto social. Y entonces, ¿qué sucede? Se convierte en una extracción que no contribuye al cambio estructural, porque se tiene que estar alimentando toda una población que necesita de asistencia importante para poder sobrevivir. Entonces, ¿hasta qué punto, hay que pensarlo, hasta qué punto
el nuevo modelo extractivista de materias primas es lo que nos va a ayudar a transitar a esa refundación que queremos. Y digo queremos porque el cambio lo necesitamos. Ese es un primer hecho que yo creo que hay que tomar en consideración y que está contribuyendo a la caída o al desencanto de esos procesos de socialismo que se quieren implantar. En segundo lugar, yo veo que el modelo de redistribución del ingreso, que en América Latina no ha sido profundo y que aquí se quiere profundizar, no está siendo muy bien analizado. Escuché que Hugo Noé Pino tiene toda una programación de consultas para ver esa cuestión que es básica. La redistribución del ingreso tiene que llevar un buen enfoque, porque si no se plantea un buen enfoque, podemos más bien perturbar más la situación de transición. Y en ese sentido, yo lo que quiero decirles es que unilateralmente la transición no se va a poder llevar a cabo en Honduras. Si se cree que es un partido libre, en este caso de Honduras, el que va a crear la transición y va a imponer la transición, están equivocados. La transición hacia una refundación o hacia un nuevo modelo tiene que ser de todos. Todos tienen que contribuir, porque si no contribuyen todos, entonces no estamos haciendo. Hay que concertar, hay que dialogar y hay que tener una visión de país enmarcada dentro de las nuevas condiciones que tiene la sociedad. Ese es otro factor que me parece a mí que hay que analizar muy bien. La redistribución del ingreso no es una cuestión solo de un partido, es una cuestión de todos. Y ahí hay que hacer un buen diálogo, porque si no lo hacemos, vamos entonces a violentar más la sociedad de lo que está. Otro aspecto que me parece a mí que yo los traje apuntaditos, ¿verdad? Porque vamos a decir por partes, porque si no tu participación primaria va a ser de media hora. Bueno, yo lo que se nos cae la dinámica del debate. No me trates de parar, ¿verdad? Pero bueno. No, para nada. Pero lo que yo sí te digo es que veamos 8, que lo voy a decir en general. La protección social es baja y no hemos logrado mucho avance. Los mercados laborales y estructuras productivas están precarizadas. Lo otro es que el trabajo informal tiende a crecer. Usted puede darse cuenta de profesionales que no tienen acceso al mercado laboral y terminan poniendo pulperías, vendiendo en la calle, manejando taxis. Hay una situación ahí que deben observar. Los servicios públicos que son una materia en la que la Presidente hizo hincapié, todavía no hemos arrancado, todavía no se ve. Es que una cosa es ver las estadísticas que son válidas, pero que también son cuestionables, y otra cosa es ver el diario vivir, el hecho práctico en la sociedad, lo que siente el pueblo y lo que vive el pueblo. Yo les decía la vez pasada que, por ejemplo, tenemos una canasta básica que anda casi en 12,000 lempiras y tenemos un 50% de la población que apenas tiene ingresos de 5,000. Entonces hay un déficit ahí enorme. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Verdad? La otra cosa que hay que autocriticarse, el abuso de poder. Aquí se está dando abuso de poder, comenzando porque tenemos un Congreso que todavía no hemos resuelto bien. Tenemos una presidencia que es ilegítima y hay que corregir eso. Luego tenemos nepotismo, tenemos violación del Estado de Derecho. Entonces, hay situaciones que para poder ganarse al pueblo hay que cambiarlas, hay que corregirlas, porque si no, esto va para abajo también. Yo no estoy en contra de que se hable de un cambio. El cambio tiene que hacerse, ¿verdad? Pero es un cambio que debe ser democrático, es un cambio que tiene que incorporar las otras fuerzas que son válidas. Mire, las mejores experiencias socialistas que se dan después de la caída del sistema,
¿verdad? Porque ya hablar de sistema socialista es bien difícil, son aquellos que saben combinar la economía de mercado con políticas públicas socialistas. Y se ha comprobado realmente que eso funciona. En Alemania, en Dinamarca, en todas estas sociedades, la economía de mercado sigue siendo importante, la libertad individual sigue siendo importante, el respeto a los derechos sigue siendo importante. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esta situación? Que debemos tener un enfoque de apertura democrática para consensuar la transición a esto que se está denominando refundación. Marcio Sierra. Marcio es sociólogo, fue catedrático por mucho tiempo en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ha enumerado 7, no dijiste 8, 7 puntos de los que él considera son claves para que haya disminuido la imagen favorable del ciudadano hondureño a la presidenta Xiomara Castro. Ismael Cepeda. Bueno, es una tarea difícil poder recomponer y articular algunas cosas, sobre todo por ser el último. Y bueno, ya hablaron mucho del contexto, pero yo quería rescatar cuáles son esos factores entonces de la construcción de la opinión pública, porque lo que vemos son esos porcentajes, vemos esos rankings, esa posición que si la presidenta Xiomara Castro hoy está en 4º lugar, ahora en 7º, etcétera. Realmente es una construcción de una opinión pública de la ciudadanía, de quienes son entrevistados, de quienes reflexionan y sobre todo valoran pues, esa gestión pública favorable o desfavorablemente. Y es entonces que aquí los factores, como ya lo ha mencionado por ejemplo el maestro Eugenio, pueden ser de coyuntura, es decir, qué se debate en ese instante y que puede incidir de una u otra manera esa opinión favorable o desfavorable de la gestión, o como lo mencionó el ministro de la Presidencia, en temas estructurales, la pobreza, así como lo mencionó el doctor Marcio, lo que tiene que ver con la escala salarial, el acceso a la canasta básica. Sin embargo, la construcción de percepción tiene que ver con algo fundamental en Latinoamérica, que es una ciudadanía, una sociedad harta de la política vernácula, harta de las promesas, de la ilusión que generan en campaña, y cuando se llega al poder, cuando se llega al gobierno, muy difícilmente se pueden resolver los grandes, y aún sabiendo en campaña que muchos de estos problemas van a tocar un proceso muy largo para poder recuperar, por ejemplo, el Estado de Derecho, la institucionalidad, recuperar las instituciones públicas, tener procesos de compras y de adquisiciones idóneas, la ley de contrataciones del Estado, etcétera. Muy difícilmente entonces se puede recuperar de la noche a la mañana, y es por eso que ese hartazgo de los ciudadanos y las ciudadanas al final se ven reflejados en estos sondeos de opinión, se ven reflejados en ese porcentaje que puede tabular una empresa, un organismo internacional como el BID, como el Banco Mundial, o lo que hoy se discute con DataWorld, y que es algo muy difícil de decir, pero realmente hay una caída libre de parte de la presidenta Xiomara Castro en la aceptación, y eso los datos lo respaldan. Si a inicios de año tenía por encima del 70% y hoy ya está en un 40 y algo por ciento, lo que significa es que los ciudadanos y las ciudadanas no están conformes, porque también esto de las encuestas, de las entrevistas, tienen que ver con otras variables, con otros factores que se les pregunta a la ciudadanía, como por ejemplo, no tiene que ver la popularidad con la aceptación del gobierno. El Olimpia puede ser muy popular o el Motagua, pero la aceptación como está jugando en estos momentos puede ser desfavorable, todo depende de la temporada como se encuentre, por ejemplo. Y es donde también se le pregunta a la ciudadanía, porque al final las encuestas tratan de rescatar parámetros, por ejemplo, mayoría de edad, que exista una muestra aleatoria representativa, etcétera, pero de una u otra forma, pues esta metodología trata de reflejar pues ese sentimiento del ciudadano. ¿Y cuáles son las otras preguntas? ¿Cuáles son las expectativas, por ejemplo? Si ve, por ejemplo, una reconfiguración de las políticas públicas, si ve otros elementos que al final
termina en un indicador, que es el tema de que hoy nos convoca, que si es favorable o desfavorable el accionar del gobierno. Y es entonces que yo lo que trato de rescatar entonces cómo esa construcción de la opinión también se ve incidida, se ve influida también por diferentes actores. Los medios de comunicación hoy juegan un rol fundamental en que exista una opinión desfavorable de la presidenta. Posiblemente si uno se mete, por ejemplo, institución por institución, uno reconoce la labor de cada secretaría, de cada ministerio, de cada dirección, Banadesa colocando créditos al agro, lo que tiene que ver con Banprovi, lo que hace es Salud, por ejemplo, que hizo una exposición magistral hace algunos días en este programa sobre los hospitales, por ejemplo. Sin embargo, ese traslado de información y de formación que tiene la ciudadanía también hay que aceptarlo que es muy pobre, muy bajo. Entonces, al construir la percepción de corto plazo, surgen estos elementos de que dicen, bueno, yo no me siento representado por este gobierno. Sin embargo, hay acciones que sin duda van a tomar cierto proceso, algunos hasta posiblemente más de 4 años de gobierno, pero se está haciendo algo. Lo que también quisiera dejar muy claro es que sin duda hay factores mediáticos, hay factores estructurales, coyunturales, que al final es la construcción de esa opinión pública, pero también hay que reconocer que esa caída libre que tiene actualmente nuestra mandataria es también reflejo de la falta de comunicación asertiva y activa que debe de tener tanto los ministerios como también los ministros para trasladar pues la información. Y con esto no quiero decir una propaganda de que doné tantas mochilas o doné tantas canchas. No, se trata también de que este proceso de la refundación está construyéndose sobre la base de algunas acciones, pero sí también otro tema muy fundamental, y con esto cierro también, de esa opinión desfavorable que tiene actualmente la presidenta, es la polarización que existe actualmente. Ministros diciéndose traidores, ministros renunciando, ministros que pasan en las redes sociales descalificando, etiquetando, llamando a medios de comunicación. Entonces, cuando una población ve esa polarización exacerbada, también, y con esto sí cierro, genera algo que es de suma importancia en estas encuestas de opinión. Es la desconfianza que tiene la ciudadanía con su gobierno. Y ese porcentaje que vemos en caída libre, eso es lo que debería de preocupar hoy por hoy al gobierno, la desconfianza que está generando, porque no puede gobernar si hay desconfianza. No puede meter una ley de justicia tributaria que hoy por hoy yo creo que sin duda es una buena ley que puede reorganizar, tener pues algún acomodo de las exoneraciones, pero si usted ve ministros que no pueden explicar o que explican de la mejor manera una parte, pero otra parte se la lleva en la descalificación, la desconfianza va a imperar y va a ser muy difícil avanzar en la opinión pública, por ejemplo, para la presidenta Xiomara Castro. Bueno, tanto Ismael Cepeda como Marcio Sierra han puntualizado los hechos, decía Marcio Sierra, los factores o las temáticas que a juicio de Ismael Cepeda hacen que la presidenta, afirma él, vaya en caída libre. Ellos han sido puntuales, voy a escuchar la opinión ahora, después de la pausa, tanto de Eugenio Sosa como de Rodolfo Pastor de María, solo que ya esta próxima hora será más debate que exposición. Creo que todos tuvieron el tiempo de exponer sus puntos de vista en torno a la pregunta que nos repite Luz Madrid, con la que iríamos a la segunda pausa comercial en este Frente a Frente. Así es, el tema del día en pantalla. ¿Por qué Xiomara ha disminuido tanto su imagen favorable en los últimos meses? Según la encuesta de aprobación de presidentes de América Latina de Data World, comparta su opinión a través de redes sociales. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a más de sus mensajes a través de WhatsApp.
la percepción de que ella no gobierna, que lo hace el asesor presidencial y es quien dicta órdenes a los secretarios de Estado. El constante flaqueo de sus hijos, quienes más parece que la acercan para que no cometa una ligereza, la escasa o nula gestión y ejecución de su equipo de gobierno. Damos lectura a más mensajes. El país se dirige en la ruta equivocada y los indicadores de aceptación general de la población no engañan a nadie. Si no se detiene esta agenda maligna, pronto seremos una Cuba o una Venezuela. Ningún gobierno de izquierda mantiene índices de popularidad y menos con un bus incendiado en el centro de la ciudad por parte de los terroristas. ¿En Honduras existe la meritocracia? Si es así, el nepotismo es considerado como un grave acto de corrupción. Saludo desde Santa María del Real Olancho. Más mensajes. La verdad es que doña Xiomara está haciendo las cosas bien. Todos esos mensajes en contra son cachurecos. Todo el pueblo hondureño está contento con el esfuerzo que está haciendo la presidenta. Solo con lo que hizo sacar al pueblo de esa central de riesgo, basta con eso, porque hoy si el pueblo puede trabajar con créditos, todo el pueblo está en tranquilidad. Todo lo demás que hablan mal del gobierno son los enemigos del pueblo y de la nación. El gobierno de la presidenta ha dado respuestas positivas al pueblo hondureño. De eso deberían de hablar. La población quiere y debe enterarse de lo bueno. Continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ricardo Salgado dice que será breve porque no quiere quitarle el tiempo ni al ministro de la Presidencia ni al director del Instituto Nacional de Estadísticas, pero pide un espacio el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno. Ricardo. Buenos días. Ya comenzó usted censurándome al principio. No, eso fue lo que me dijo la producción. Sí, mire. Voy a comenzar diciendo una cosa. Ayer, cuando hablé con su producción, yo le expliqué a su productor que a mí no me gustaba entrar en la discusión, en el debate de encuestas, porque todo era bastante especulativo. En 2016 yo estuve en un programa, el primer programa de Frente a Frente con usted y dos expertos del Partido Nacional y el Partido Liberal. Y en aquel momento yo dije que nosotros ganábamos las elecciones, en 2017, perdón. Y de hecho el del Partido Nacional se rió de mí y el otro del Partido Liberal dijo que no, que ellos iban ganando por encima del Partido Nacional por 6 o 7 puntos. Al final ganamos nosotros y lo acaba de ratificar allá, ¿cómo se llama? El Departamento de Justicia en Estados Unidos. A usted mismo le tocó lidiar con un problema el día después de las elecciones en 2017 porque el día anterior presentó unos datos que resultaron ser falsos. Pero sea riguroso, no fui yo que los presentó, sino Arturo Corrales. Sea riguroso para que nos entendamos mejor, ministro. Sí. No, lo que digo es que usted enfrentó el problema. Ahí sí podemos. Usted enfrentó el problema de ver datos que estaban contrastando con la realidad. En las encuestas normalmente hay dos tipos, las de uso privado que utilizan básicamente todo el mundo, nosotros también, y las que sirven para hacer propaganda. Y normalmente las que sirven para hacer propaganda son las que se lanzan al público. Dicho esto, y asumiendo, yo quiero hacer varias cuestiones. Lo primero que quisiera remarcar es el hecho de que Lula, que comenzó el 1 de enero, que Petro, que estuvo en un debate con Bukele, Xiomara, etcétera, en esa encuesta aparecen todos en caída libre, como bien decía el señor Ismael Cepeda, y a mí eso personalmente no me parece una casualidad. Sin embargo, dejo como inquietud el hecho de que todos los presidentes que son de izquierda en esa cosa van para abajo. Y eso no tiene una explicación de carácter ideológico. Y aquí voy rápidamente porque hay algunas cosas que se dijeron que quiero decir, que quiero llamar la atención.
primero aclararle al señor, ¿cómo se llama? Al sociólogo Marcio Sierra, que en Honduras no estamos instalando ningún sistema socialista. O sea, él como sociólogo, como estudioso, sabe que aquí estamos viviendo en pleno apogeo del neoliberalismo. Si este país lo controla totalmente las estructuras que quedaron del sistema pasado. No se votan en 14 meses las estructuras de un sistema que ha estado 100 años. Entonces, eso del socialismo es más una cocora porque que están presentando, porque aquí estamos lidiando con problemas, sí, con los problemas estructurales ya. O sea, ojo, esa es la primera, porque vi en las redes sociales que vuelve Cuba, que vuelve Venezuela, el tema, y en Honduras en este momento estamos lidiando por salir de un problema fundamental que se llama deuda. Una deuda que se subió de 3.000 millones en 2009 a 22.000 millones en 2021. Luego, yo creo que también hay un error al decir que estamos planteando un neoextractivismo. Eso, francamente, no sé de dónde salió como argumento, porque en ninguna parte de nuestro plan de gobierno está. Fíjate que yo creo que se estaba refiriendo a la política latinoamericana. Yo creo que estaba asociando a Venezuela, sobre todo porque yo mismo quedé un poco así como descolocado y por cuestión de tiempo no le repregunté en su momento, pero sigamos. Ok, yo ahí solo advierto, nosotros no estamos planteando neoextractivismo. Después habló de la redistribución y del precio de la canasta básica y del salario en 5,000 y del ingreso en 5,000 lempiras. Y tiene absoluta razón. Hay ahí un increíble problema, porque como él lo plantea, tenemos 7,000 lempiras de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no come, pues. O sea, que la gente no tiene acceso a comprar nada. Ahí sí tiene razón, tenemos un problema en la redistribución, pero eso es un problema que genera el sistema monetarista del que estamos hablando. Luego, estamos aquí, eso fue también la redistribución tiene que ver con el sistema de la ley de justicia tributaria. La ley de justicia tributaria, como dijo el señor Ismael Cepeda, es una buena ley que debe discutirse y ese debió ser el espíritu desde el principio, pero se comenzó una guerra inmediatamente que salió, no se dio oportunidad de discutir nada sobre la ley y medio se discutió, ahora se va a socializar, pero es complicado porque ponen la situación polarizada, por decirlo de alguna manera, que esa es la otra cuestión. O sea, es difícil en un ambiente como el que tenemos ahorita hablar cuando lo que se trata es de decirle a los pobres, mire, la situación es esta, usted paga, y no solo los pobres, la clase media también, usted también paga impuestos y está bueno que usted acepte que exoneren a compañías que tienen pingües ganancias. Aquí acelerando, los servicios públicos. Los servicios públicos yo tengo que discrepar porque nosotros tenemos 800,000 familias en este momento que no pagan energía eléctrica, se está recuperando a la empresa de energía, a la ENE, ya va a entrar en la parte de distribución finalizando el contrato de EEH y además se detuvo por primera vez en muchos años la pérdida de la ENE. Entonces, en los servicios públicos estamos trabajando y se están viendo además resultados. En la cuestión del agua y de telecomunicaciones todavía tenemos mucho que hacer. Ahí tienen razón. Seguimos teniendo el internet más caro del mundo. Hay que negociar con esas empresas transnacionales para que nos pongan precios razonables, porque todos ustedes usan teléfono celular y todos ustedes saben que pagan excesivamente sobre el asunto. Después, sobre el abuso de poder, yo francamente no entiendo qué quiere decir el señor, porque si hay apertura en un gobierno ha sido en este. A mí me tocó vivir toda la dictadura pasada. Yo tengo 59 años y durante los 59 años me tocó vivir la década de los 80 cuando mataban estudiantes que tenían la edad de 18, 19 años, los mataban, los secuestraban, los desaparecían y la represión en Honduras nunca se dio. Como dijo la presidenta en su discurso el domingo, nosotros redujimos los datos de inseguridad.
sin reprimir y sin violar los derechos humanos. ¿Qué quisiste decir con abuso de poder? Así, brevemente. Nepotismo. Pero eso es contésteme. Nepotismo, la otra cuestión es la impunidad. Ahorita le voy a hablar de nepotismo. Primero, digo corrupción ahorita. Corrupción, no hay ni un ejemplo, ni una acusación de corrupción que ustedes nos puedan hacer. Esa es la que no aparece reflejada, pero los hechos dicen compra de carros de lujo, viajes, viáticos. Permítame hablarle, señor. Usted habló. Sí, está bien. Ustedes no tienen un solo caso, uno solo de corrupción que nos puedan acusar. Para comenzar, nepotismo, el que viene de nipote, del italiano, de los familiares, pero los familiares aquí es lógico, los compañeros que están, para mí Carlos Zelaya, para mí Hortensia Zelaya, son compañeros de lucha porque han estado en la calle conmigo toda la vida. ¿Sabe dónde hay nepotismo? En los Rivera Callejas, que tienen, el otro día sacó el cuadro, el abuelo Antonio Rivera Callejas, sacó al abuelo que trabajó con Carías, después sacó a Mario Rivera López que trabajó con Ricardo Zúñiga, después lo sacó a él que ha trabajado y ha estado toda la familia durante 80 años en el gobierno. Igual sucede con los Villeda, que empezaron antes de Pajarito viviendo de la cosa pública. Entonces, nepotismo es una cuestión, es una categoría sumamente abstracta y es además muy subjetivo, porque la gente de los que yo estoy hablando, Zelaya, que yo veo puestos en el gobierno, todos fueron mis compañeros de lucha durante 13 años, todos estuvieron a la hora de las represiones. Nosotros somos un partido político y somos un gobierno, un partido político. Entonces, claro, la gran campaña de nepotismo, ustedes pueden decir lo que quieran, pero cada persona que está ahí ganó su puesto. Esa es mi opinión. Entonces, ni corrupción, ni nepotismo, ni abuso de poder. Ahí no le puedo dar la razón, como tampoco en eso, ¿cómo se llama? De que queremos imponer, ¿cómo se llama? Un sistema que no va. La otra cosa es la falta de pericia a la hora de hablar del socialismo. Me parece realmente que falta ahí un poco de debate. Probablemente podemos hacerlo no en un programa, sino en un café, nos podemos ver y hablamos sobre toda la evolución del desarrollo, de lo que es el socialismo y cómo el socialismo ha avanzado y cómo hoy el mundo se pregunta cómo se sale del neoliberalismo. Se lo están preguntando economistas de renombre en Estados Unidos, no en Honduras. Y conste, aquí trajeron a Paul Romer, que después fue premio Nobel y se fue porque dijo que eran demasiado corruptos los nacionalistas. Por eso se fue, porque él es el papá de las ciudades modelo. Ahora voy con la cuestión. Yo estoy de acuerdo totalmente con la parte donde Ismael habla sobre la política vernácula y las promesas que no se cumplen. Tiene razón. Absolutamente tiene que haber hartazgo de poblaciones cuando tienen problemas que les van creciendo año con año y lo que reciben cada 4 años es gente que va y les promete y después, ¡bim!, desaparecen y no les cumplen. Eso naturalmente es un proceso de desgaste, es un proceso que debe ser siempre combatido. Por supuesto que este gobierno también está preocupadísimo por terminar con esas prácticas, que también estoy de acuerdo en lo que dice, ¿cómo se llama Ismael? Sobre la comunicación asertiva. Tenemos defectos de comunicación porque hacemos más de lo que publicamos. Y en algunos casos también estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo en que hay ministros que salen tomándose fotos y que salen como quinchonguengue y esas cosas, y eso no es lo que los pueblos quieren ver. En eso, ¿cómo se llama? Yo comparto plenamente. Veo que la crítica debe fundamentarse en todos estos factores que pueden producir el desgaste de los gobiernos. Ahora, personalmente, yo no le creo a la encuesta que publicaron ahí en términos de caídas libres, porque matemáticamente eso no es posible. Estadísticamente no es posible. Pero ese es otro tema de discusión después. O sea, yo puedo sentarme con matemáticos que usted, ¿cómo se llama?, invite y les puedo demostrar fehacientemente que matemáticamente esas caídas
son realmente dibujadas. Como se dice, aquí probablemente Ismael y Eugenio entiendan más eso, pero todos sabemos que hay encuestas que se dibujan. Y aquí también es un secreto, no es un secreto que las encuestadoras te dicen, mire, yo tengo de varios precios, le vendo una por $20,000, pero con esa no voy a campo. Y para ir a campo me tiene que pagar $50,000 por la encuesta. O sea, todos esos fenómenos se dan aquí. Si al pueblo darle contexto significa decirle la verdad. Entonces... No, y miren, eso tiene razón, porque cuando las encuestas son favorables, también se dice, ya ven, miren cómo salió esa encuesta. Bueno. Mire, Renato, solo para finalizar, yo me he opuesto a que publiquen en los medios del gobierno esas encuestas de DataWorld. He estado en contra porque yo sabía de antemano que eventualmente eso se iba a revertir como un boomerang. Ahora, usted tiene tiempo trabajando en medios y usted también sabe que eso es un boomerang. Lo sabe Eugenio, que es un especialista. O sea, y si yo salgo presumiendo, voy en primer lugar en DataWorld y que no sé cuántos y que soy súper popular, cuando me saquen con 44, me voy a dar con la piedra en los dientes. Yo no creo que creo dos cosas. Una, que el gobierno de la República debe tener un desgaste natural, porque todos los gobiernos pasan por esos procesos de desgaste. Luego hay una enorme campaña desde el día 1 que ha sido contra el gobierno y eso también desgasta. Más bien, con esa campaña que se ha hecho, este gobierno debería estar en 15. Milagros no ha llegado a 15 la presidenta, pero puede llegar fácilmente porque con esta campaña, fíjese que el otro día, Renato, un titular de un medio que no es el de ustedes, puso un titular que decía así, convulsión social en Honduras. Óigame, ¿qué clase de titular es ese? O sea, yo voy a la calle y dice, o sea, eso es convulsión social. O sea, eso es malintencionado. Ahora, claro, eso incide también en la mente de las personas. Entonces, yo creo que es muy constructiva la discusión de ustedes. Le agradezco el espacio. Y al sociólogo Marcio Sierra, con gusto, a mí me encantaría, yo siempre leo sus columnas. Siempre las leo. Y yo creo que hay mucho por debatir en el país. Honduras necesita debate y algunas cartas bien puestas sobre la mesa. Pues. O sea, el asunto aquí está en que necesitamos debatir y eso es fundamental para que este país evolucione, porque en este momento en el Congreso la tónica es bloquear todo lo que hace el gobierno. Entonces el gobierno no puede pasar ninguna ley y entonces no se puede, ¿dónde estamos? Paralizados todos. Yo pienso, Renato, que es importante el espíritu constructivo, le agradezco mucho. Y bueno, gracias por permitirme analizar todo. Y sobre eso último, yo he visto escenarios similares en algunos sistemas parlamentaristas o parecidos al nuestro. Y lo que se hace en los congresos cuando un partido se mira sin mayoría simple, yo lo he visto en otros lados, aquí en América Latina, es que se busca el consenso, Ricardo, se busca el consenso y algunas veces se cede para sacar adelante algunos proyectos. Pero así es. Yo estoy seguro que en nada le va a abonar al gobierno de la presidenta Castro. Y lo peor, en nada le va a abonar al país que Luis Redondo sea incapaz de buscar consensos con las otras bancadas sobre esos proyectos que tienen ahí. Y en los consensos se tiene que ceder algo. Una cosa, Renato, yo estoy de acuerdo. Los consensos son para ceder. Ustedes estamos de acuerdo. Porque no podemos parar todo un país porque no somos capaces de llegar a consenso. Pero yo creo que sería muy positivo que dejaran la agenda de estar atacando al presidente del Congreso. No usted. O sea, acaba de salir ahí. O sea, hay que comenzar por un hecho fundamental. Luis Redondo es presidente del Congreso. Déjelo que negocie. Probablemente sea incapaz de buscar los negocios, las discusiones, los debates. Hay que pedirle que sea abierto. Pero para que evolucione todo esto civilizadamente, como se está pidiendo en este momento, deberíamos realmente tener una posición de ceder, como dijo usted, pero de ceder todas las partes. Estamos de acuerdo, pero mira, y ayudarse a sí mismo también. Yo creo que ese descabezamiento de las presidencias de las comisiones que tenía el Partido Salvador de Honduras y que se las quitó, la percepción, mira,
Y aquí es donde se va construyendo esas imágenes. La percepción es que arrastra problemas de división personales internos del Partido Salvador de Honduras que terminaron en que Redondo le quitara la presidencia de esas comisiones a este partido. Pero muchas gracias, Ricardo. Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica. Recuerden, aquí está el ministro de la Presidencia, pero me imagino que son acuerdos internos. El ministro de la Presidencia es el que coordina a todos los ministerios, ¿verdad? Pero me imagino que hay acuerdo que en situaciones coyunturales cada ministro tiene la libertad de participar, no obstante que está aquí el que coordina a los ministros. Por supuesto que hay toda la disposición para que me acompañen los compañeros y las compañeras ministras. Cada uno de los cuales, Renato, hemos encontrado en nuestras instituciones situaciones sumamente complejas, limitantes, muy reales a lo que se puede hacer a corto plazo. Sin embargo, creo que se ha trabajado de una manera intensa y eso es lo que a mí me parece muy importante, que se logre comunicar. Y yo quería decir que encuentro muchas coincidencias con las posturas tanto de Ismael Cepeda como de Marcio Sierra. Creo que estamos coincidiendo en el diagnóstico esencial del problema. Don Marcio Sierra hace alusión muy lúcida a un problema del sistema, del modelo de desarrollo que aquí se ha buscado implementar a lo largo no solamente de los últimos 12 años de narcodictadura, no solamente a lo largo de los últimos 40 años de neoliberalismo, es prácticamente un siglo y medio en que Honduras ha buscado, desde la instauración del liberalismo clásico tradicional, desarrollarse a partir de un modelo extractivista. De extracción de recursos naturales sin añadirle valor, ¿verdad? Vendiéndolo al mejor postor, al peor precio, a costa del productor. Eso se busca transformar, pero por supuesto que va a tomar tiempo. Por supuesto que va a tomar tiempo. Y claro que hay un reto en la comunicación, Ismael, de todo lo que sí se está haciendo y de cómo lo que se está haciendo en este momento, además de apagar los fuegos, literalmente y figurativamente, apagar los fuegos, poner la casa en orden, sentar los cimientos, para que a partir de ahora se comience, no durante una administración, no durante 2 administraciones, esto va a tomar muchas administraciones, muchas generaciones. Salir de una deuda de 20,000 millones de dólares, que representa más del 50% del Producto Interno Bruto, le va a costar a este país y a esta sociedad generaciones. Nosotros ahorita estamos en una trampa de la deuda. Hacer inversión o pagar la deuda requiere recurrir a más deuda en este momento. Por eso es tan importante una reforma estructural como la que hemos planteado con la propuesta que se ha enviado al Congreso de la justicia tributaria. Tenemos que transformar desde la raíz este modelo profundamente distorsionador que ha generado desigualdad, que ha profundizado la pobreza, que nos tiene sumidos en esta polarización brutal que supera el conflicto, los canales institucionales y que nos confronta como sociedad y que genera violencia, que genera inseguridad. Y yo te quiero pedir un favor, Renato, porque desde que llegué veo los 3 periódicos que tú siempre tienes al frente en tu escritorio aquí. ¿Me puedes dejar simplemente mostrar las portadas? Mostrar las portadas. Este es El Heraldo, uno de los principales periódicos del país. Anarquía en las cárceles, extorsión, ese camión que se quemó por parte de los criminales el día de ayer, aquí en el Boulevard Suyapa. La prensa. Autobuses continúan bajo fuego. A ver aquí. Entonces, la violencia generalizada, muchísimas gracias Renato, la violencia generalizada y la forma en que la matriz mediática se utiliza para profundizar esa polarización, para alimentar la confrontación, es uno de los limitantes que tenemos no como gobierno. Ojo, yo aquí quiero hacer también una distinción muy clara, como sociedad, como país, como nación. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro en este primer año y medio de gobierno ha cobrado primero la responsabilidad, el compromiso profundo de dejar un legado distinto, de recuperar esa república perdida, de transicionar, sí, de esa dictadura hacia un régimen democrático y un Estado de Derecho, que no se va a dar de la noche a la mañana. Todavía tenemos frente el reto del Ministerio Público, de un nuevo fiscal general
y fiscal general adjunto, que será clave para que aquí se haga justicia y se luche contra la corrupción y la impunidad. Y yo quiero aquí hacer un llamado desde este foro tan importante para que entendamos la gravedad de la crisis que tenemos y entendamos que la responsabilidad y la carga que tenemos que cargar, valga la redundancia, es para la sociedad en general. Y que esa labor, esa responsabilidad, esa obligación nos corresponde a todas y a todos. Y si no nos comenzamos a poner de acuerdo en este momento, señoras y señores, hondureñas, hondureños, no vamos a salir de este desastre. Este es un desastre el que hemos heredado, ¿sí? Y salir de ahí no depende de una mandataria ni de una administración. Estamos haciendo un esfuerzo monumental, formidable. Se tiene que comunicar mejor, por supuesto. Somos un partido joven, sin lugar a duda. Se han incorporado a través de Libertad y Refundación a la función pública generaciones de hondureñas y de hondureños que nunca habían sido parte de la función pública. Se han incorporado a través de Libertad y Refundación sectores de la sociedad hondureña que jamás habían tenido acceso a la función pública y al poder y a la política pública. ¿Habrá una curva de aprendizaje? La hay. Hay muchas cosas que mejorar desde la administración, sin duda alguna. Pero para salir de los retos estructurales de raíz que tenemos que superar en este país, para lograr salir de esa desigualdad que nos consume, que nos corroe, de la pobreza que nos mantiene atorados, ¿sí? Para garantizarle a la población seguridad alimentaria, resiliencia al cambio climático, que es lo que viene, tenemos que trabajar de la mano con la oposición. Y me gusta la actitud constructiva que se plantea por parte de quienes hoy aquí representan esa oposición. Sin embargo, no creo que eso se refleje en la actitud del Congreso Nacional que señalaba don Ricardo, o que se refleje en cómo los medios de comunicación que controlan la matriz mediática de este país están planteando la disputa. La disputa no es entre Libertad y Refundación y el Partido Nacional, que está completamente desacreditado, el Partido Liberal, que está bastante dividido y debilitado. La disputa es entre Honduras, la Honduras que queremos rescatar, y la Honduras completamente corroída y consumida por sus problemas. Pero, mire, Renato. solo me permiten una pausa. Y ya luego estoy con ustedes porque también me dicen que está el presidente del Congreso Nacional de Honduras en comunicación con Frente a Frente esta mañana. Aquí hay un espíritu, una necesidad, una demanda que yo lo veo desde aquí y desde acá de diálogo. Sinceramente se lo digo. Hoy más que nunca, después de escucharlos a todos, he percibido la necesidad de diálogo que implora el hondureño, y desde el sector público y desde el sector privado y desde la oposición y desde el sector oficial. Pero aquí yo brevemente, es decir, ¿quién es el mensajero de esas buenas nuevas? Si somos un país con un sistema presidencialista, de una u otra manera vertical, el mensajero debe ser la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. No deben ser los ministros, no debe ser el presidente del Congreso, no debe ser un director, no debe ser el de los colectivos, no debe ser los asesores, etcétera. Debe ser la presidenta Xiomara Castro, que tal vez por estrategia comunicacional quieran mantenerla alejada de los medios, pero también hay que ver el tema estructural de cómo la comunicación política se ha llevado a través de las décadas en nuestro país. Y es por eso que el mensajero de las buenas nuevas, vamos a decirlo así de una manera muy popular, debe ser la presidenta. Vamos a la pausa y luego escuchamos a Eugenio Sosa, a don Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de la República. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos con más mensajes. Critican al nuevo gobierno y que alguien me diga qué hizo el narcopresidente en 12 años.
en cuestión de educación, salud, seguridad, promoción de cultura, valores, ciencia y tecnología. El gobierno actual, reconstrucción de más de 12.000 escuelas, dotación de inmobiliario, equipo, tablets, merienda escolar. En salud, mejora de hospitales y gestión para la construcción de 8 hospitales cuando en 12 años ni se construyó uno ni se mejoraron las condiciones de los que existían, y gran robo de los hospitales móviles. Damos un mensaje más. Buenos días, pienso que los altos y bajos son responsables. Algunos ministros y designados que en vez de ayudar están estorbando, empezando por Salvador Nasralla. Si no ayudan, no estorben. Si tanto es la crítica hacia el gobierno, ¿por qué no proponen soluciones? ¿Dónde están las críticas constructivas? Yo solo veo las destructivas. Si uno está en contra de lo que se opina, se ponen a la defensiva. Gracias por continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. El presidente del Congreso Nacional de Honduras, don Luis Redondo, está en comunicación con Frente a Frente. Diputado Redondo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días a todas las personas que están en este momento en el estudio y al tremendo auditorio de Frente a Frente en todo Honduras. La razón por la que llamo, Renato, es por alusión, por algunos comentarios que usted dio el 3 de mayo y que usted hoy volvió a decir, y le quiero dar un poco de contexto. Porque el periodismo debe ser así también, ¿verdad? Conocer las dos partes. Y escuchar, claro. Cuando usted hace referencia, por ejemplo, a el tema de los consensos en el Congreso Nacional, quiero recordarle que así también hace algún tiempo se decía que no íbamos a tener los votos o no íbamos a ser capaces de llegar a los consensos para uno de los decretos y una de las decisiones más importantes de los últimos años en el país, cuando por primera vez se elige una Corte Suprema que esté integrada por representantes que han sido puestos por las diferentes fuerzas políticas. Por primera vez, cuando antes la Corte Suprema se repartía la mitad para un partido, la mitad para otro partido, hoy hay una composición diferente. Sí hubo consensos. También se dijo de que nosotros queríamos que se rompiera el orden constitucional y también se metió en la matriz mediática que nosotros íbamos a utilizar otras alternativas que solo estaban en la mente de los que pretenden sembrar a través de cierto posicionamiento mediático historias que no están en nuestra agenda. Una agenda democrática, una agenda de inclusión. Se dijo que no íbamos a aprobar el presupuesto también del Estado y que no íbamos a lograr los consensos y se logró. Y para no dar más detalles, que por cierto, recuerdo, hay que no perder del radar que nosotros hemos aprobado en este año varios decretos que requieren consensos, que requieren socialización, y no podemos dejar a un lado lo de la Corte Suprema de Justicia. Se han aprobado más de 220 decretos y nunca antes en la historia del Congreso Nacional, nunca, se habían aprobado más de 50 decretos por unanimidad, con el voto de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. Y con respecto a lo que se ha mencionado de las comisiones, es importante hacer ver que también, otro dato histórico, de los 256 diputados que hoy por ley están obligados a estar presentes en el Congreso Nacional, ya que el 20 de enero, un día antes de que nosotros llegamos al Congreso, el Partido Nacional y algunos que los acompañaron reformaron la ley orgánica y por ley se requieren 86 votos para poder reformarla, donde nos vemos obligados a tener que pagar dinero y sueldos a personas que ni siquiera van al Congreso Nacional o tener que pagar viáticos a personas que no asisten. Eso está por ley. Para poder quitarlo no depende del Congreso, del presidente del Congreso. Depende de 86 votos. Y si los votos del Partido Nacional nos acompañan la otra semana lo derogamos, porque nosotros sí tenemos voluntad de sentar eso con que se blindaron para obligarnos a pagar. Voy a mencionar, Renato, sobre lo de las comisiones. Las comisiones yo anuncié desde antes que iba a ser integración cada año, cambios cada año. Aquí no hay una dedicatoria para nadie. Aquí las cosas cambian, así como el Congreso cambia, así como cada 4 años hay cambios, se hacen. Por primera vez de los 256, hay 229 congresistas integrados. Por primera vez en todas las comisiones que hay. Y le voy a mencionar unos datos importantes. Por ejemplo, en el Partido Salvador de Honduras, que usted ha hecho referencia, en la integración anterior,
fue el único partido que tenía a todos los 20 diputados, los 10 propietarios y los 10 suplentes, me excluyo yo, en todas las comisiones. Ni siquiera Libre, ni el Partido Nacional, ni el Liberal, ni ningún otro partido tenía todos los diputados en las comisiones. Hoy hay 8 de los 10 propietarios están en comisiones y los 10 suplentes están en comisiones. En el Partido Libre, 48 de los 50 propietarios están en comisiones y 49 de los 50 suplentes están en comisiones. En el Partido Liberal, 20 de 22 están en comisiones. Por ejemplo, no está Marlon Lara, voy a citar este ejemplo. ¿Por qué? Porque a todos ellos se les mandó una forma para que ellos expresaran su voluntad de qué comisiones querían estar. Aunque no lo expresen, el presidente tiene la facultad de nombrarlos en diferentes comisiones. Sin embargo, en el caso específico del congresista Marlon Lara, él no quiere estar en ninguna comisión, no se integró a ninguna comisión. En el caso del ADC y el PAC, están tanto propietario y suplente. En el caso del Partido Nacional, los 44 propietarios están en comisiones y 23 de los 44 suplentes también están en comisiones. Entonces, ¿qué pasó aquí con esto? Solo para terminar, es que los congresistas no integrados se dé temas de espacio en las comisiones, que no puedo meterlos a todos ahí, la representatividad de las bancadas que se tiene que distribuir, también algunos con permisos especiales, como en el caso de Beatriz Valle, que no está ya, está embajadora en Canadá, el caso del doctor Matthews, que está en Salud, el caso de Soto, que estaba en Copeco, que se está reincorporando hasta este año, el caso de el doctor Luis Amador, que ya no está. Esos son los números que no cuadran para llegar al total de los congresistas. Entonces, Renato, yo quería hacer mención a esto porque una cosa es lo que se dice y otra cosa son los hechos. Por ejemplo, cuando se habla de cierta reestructuración. Mira, Renato, yo voy a volver a decir esto nuevamente. Yo no tolero que se contraten personas que falten 22 días al trabajo en el Congreso. No tolero que personas lleguen a las 10 de la mañana, a las 12 del día o a las 2 de la tarde y que después salen en los medios de comunicación diciendo que hay persecución con esto. ¿Sabe por qué no hago referencia a los nombres de esas personas? Por respeto a ellos. Esa es la única razón. Pero si hemos documentado debidamente todas esas cosas que se hacen y que allá en los medios lo que van a hacer es referencia a la toma de la Bastilla, cuando en su haber hay situaciones que nos obligan a nosotros a tener que documentar y hacer las acciones necesarias a nivel legislativo. Presidente del Congreso, Luis Redondo, le invito la próxima semana para que hagamos aquí en este set un programa y hablemos con respeto, hablemos distendidos, con un espíritu constructivo, pensando en la necesidad del país de lograr acuerdos, consenso y diálogo, porque tal como lo decía el ministro hace algunos segundos, no sé si la palabra fue, hemos vivido en el desmadre, algo así, una palabra, y Honduras requiere salir de ese desmadre, y de ese desmadre solo podemos hacerlo todos, y no solo un partido o una sola persona. Así que con ese ánimo constructivo, propositivo, lo invito para que esta semana nos reunamos y hagamos un programa en el que podamos hablar de todo esto, yo preguntar, repreguntar, ¿por qué esto, Redondo? ¿Por qué esto, presidente Luis Redondo? Así que la producción se comunicará con sus asistentes para ver si es posible. Voy a una pausa porque ha molestado al presidente del Colegio de Periodistas lo que ha dicho el ministro de la Presidencia cuando se refirió a los medios impresos. Dice, y ahora los medios y periodistas somos responsables de la mediocridad e incapacidad del gobierno, dice Osman Reyes. Tengo una pausa pendiente. Estamos ya contra el tiempo. Sí, presidente del Congreso, adelante. Renato, le acepto la invitación para que usted conozca cómo un presidente de un Congreso Nacional y un partido que es minoría ha logrado la mayoría necesaria para aprobar decretos, y sí estamos abiertos al diálogo, que lo tenemos constante, Renato. Así que la próxima semana ahí estaremos con usted. Gracias, presidente Luis Redondo. La pausa y volvemos. Solo faltan 30 segundos, dice la producción. ¿Qué puedes decir en 30 segundos? Solo voy a decir este dato. Hay que debatir la transformación del modelo económico para generar empleo. Ese es el corazón del problema de Honduras. Y eso pasa más allá de la ley de justicia tributaria, discutir problema agrario, problema de encadenamiento productivo y la relación del mercado internacional. Nosotros, si no resolvemos el problema laboral,
vamos a seguir siendo fábrica de pobreza, de migrantes, por mucho que el Estado nunca va a dar empleo, ni la política social va a resolver el problema de la economía. Muchas gracias, Eugenio Sosa. Muchas gracias. Gracias, ministro. Renato. Mucho gusto. Gracias, Marzo Sierra 1, así lo voy a distinguir. El otro es Marzo Sierra. No. Bueno. Se va a quejar el otro. De ser No, Marcio 1, aquel, el de la comisión, Marcio 2. Porque él está arriba en este momento.